primera reunión científica que la vamos a hacer mensual a partir de ahora, con los temas de hepatitis virales, abordaje, diagnóstico y tratamiento, a cargo de la presentación de la doctora Miriam Godoy, y el tema de celulitis orbitaria y hiperorbitaria en niños a cargo de la doctora Teresa Fernández. Para comentarles que las doctoras ingresan, y es la presentación de ingreso a la Sociedad Paraguaya de Infectología como miembros titulares respectivamente en infectología clínica, la doctora Miriam, y en infectología pediátrica, la doctora Teresa. También quiero comentarles que están con nosotros infectólogos que son los que van a coordinar esta presentación. El doctor Mariano Portillo es infectólogo clínico, jefe de sala del Instituto de Medicina Tropical y coordinador encargado de la unidad de Hospital Día del Instituto de Medicina Tropical. Y la doctora Cintia Aranda, ella es pediatra, especialista en infectología, médico de pediatra del consultorio de niños con VIH y coordinador de sala de internados de pediatría del Instituto de Medicina Tropical, pediatra e infectólogo de interconsultas en el Hospital de Santísima Trinidad, es coordinador de los componentes de prevención de la transmisión madre e hijo del VIH, diagnóstico y tratamiento de ITS en el PRONACIDA. También contamos con especialistas que van a acompañarnos esta noche en la parte de oftalmología pediátrica, la doctora Rocío Ferreira, que es oftalmóloga infantil, formada en la Escuela Paulista de Medicina, la Universidad Federal de San Paulo, y es miembro de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología. Y el doctor Marcos Girala, que es gastroenterólogo, especialista en hepatología por la Universidad de Navarra de Pamplona, España, pero que se disculpó con nosotros porque ayer hubo trasplante múltiple y el trasplante hepático, él es el coordinador prácticamente en el Hospital de Clínicas y está en estos momentos con el paciente que presenta algunas complicaciones, entonces pide disculpas y también nosotros les hacemos llegar sus disculpas al auditorio. Y bueno, como el primer tema, entonces la doctora Miriam Godoy, adelante. También agradecer al Laboratorio Zaval por prestarnos su casa y también decirles que tenemos una transmisión en vivo por la tecnología digital a través del Facebook, a través de la página de la Sociedad Paraguaya de Infectología. De repente, si le quieren avisar a sus compañeros. Sí. Buenas noches a todos. Una vez más, agradecer en nombre de la Sociedad Paraguaya de Infectología la presencia de todos ustedes. Sin duda da realce a este tipo de eventos. Entonces, para comenzar el primer tema, que va a estar a cargo de la doctora Miriam Godoy. Ella es médica cirujana, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Villarrica. Es ex-residente de infectología clínica en el Instituto de Medicina Tropical y actualmente es encargada del departamento de hepatitis, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual en el PRONACIDA. Médico infectólogo del Hospital Geriátrico del IPS. Doctora, adelante. Buenas noches. Vamos a hablar un poco de hepatitis, a pasar algunas historias clínicas y después a tratar de ver, yo más que nada, como soy funcionaria de salud pública, entonces la idea es también ver de ese ámbito y tratar de saber qué es lo que estamos haciendo en este momento referente a las hepatitis virales que son de transmisión sexual como la B y la C. Bueno. La primera historia clínica es un paciente de 20 años, procedencia de la zona central, que viene remitido del Hospital de Clínicas con antecedente de sensación febril, náuseas, coloración ictérica de piel y mucosas de una semana de evolución. Trae resultados de estudios que se realizó ya en el Hospital de Clínicas, con una hemoglobina de 13.4, plaquetas 120.000, neutrófilos 50%, linfocitos 42%,
sus resultados referentes a la hepatitis, el resultado para hepatitis A, por lo menos el antihepatitis A no reactivo, hepatitis B, el antígeno de superficie sí positivo, reactivo, para hepatitis C también no reactivo. El core IgM para hepatitis B reactivo, VIH 1 y 2 y el antígeno P24 no reactivo, tiempo de protrombina 28.5 y 27% de actividad. GOT, GPT elevados, bilirrubina total también, a expensa de la directa 8.50, el suero ictérico y una fosfatasa alcalina de 192. Según informes del Hospital de Clínicas, la ATP de 27% es tras la carga de vitamina K que le realizaron en ese servicio, por lo que solicitaron la medicación para este paciente. Entonces vemos que es un paciente que está con un cuadro agudo de hepatitis B y con un problema de transaminasas elevadas y también un problema en el tiempo de coagulación, por lo que se le entregó para inicio de tratamiento tenofovir 300 miligramos día para el mejor manejo del cuadro. Bueno. La segunda historia es de un paciente de 52 años, procedente de la zona central también. La fecha de notificación, este paciente sí fue notificado su caso al Ministerio de Salud. Él viene primero al consultorio de Pronacida del IMT. Su motivo de consulta fue pérdida de peso. Él refiere que hace 1 año, 5 meses, había donado sangre para un familiar enfermo y después de eso le avisaron del banco de sangre que tenía resultado para hepatitis B reactiva, por lo que le solicitan ahí que recurra a algún laboratorio para completar estudios. Entonces, la primera consulta en el IMT viene y se realiza. Él trae un resultado del 2017, consultó en el 2018, en julio del 2018, entonces 1 año después trae un resultado que ya viene un antígeno de superficie reactivo y un core total reactivo. Ese mismo día se le realiza un test rápido para hepatitis B que da un resultado reactivo. Entonces, 1 año después del primer resultado. Test rápido para VIH no reactivo. En ese momento él negó sensación febril, dolor, náuseas, vómitos y no se constató alteraciones ictericias en piel y mucosa. En esa consulta se le solicita su antígeno E, carga viral para hepatitis B, una ecografía abdominal y laboratorio de rutina que incluía hepatograma. Bueno, el 30 de julio, 20 días después, él acude nuevamente a control y en ese momento él ya refiere que presentó una orina de color oscura y coloración amarillenta de piel y mucosas desde hacía 10 días. Se constató en esa consulta ya una marcada ictericia de piel y mucosas, con un resultado de ecografía abdominal que se hizo 2 días antes de su consulta, en donde informa un hígado con aumento leve de tamaño, bordes irregulares, parénquima heterogéneo a expensas de zonas focales ecogénicas que forman un aspecto pseudonodular que mide la dominante ya con aspecto de masa, informa el ecografista, de 72 por 71 milímetros y otras de 28 y 42 milímetros respectivamente de etiología a determinar y una vesícula biliar contraída. Resto de los órganos examinados sin particularidades. Un laboratorio que realizó el 28 también de ese mismo día que se hizo la ecografía, que informaba hemoglobina de 15.7, hematocrito 48.8, neutrófilo 73%, GOT de 70, una eritrosedimentación 51, GPT 90, bilirrubina total 2.7,
a expensa de la indirecta, 2.24. Urea 29, creatinina 0.4. VDRL no reactiva. Y en ese momento se le inicia tenofovir 300 miligramos por día y se solicita una TAC con doble contraste, una TAC de abdomen con doble contraste. En la próxima consulta refiere una buena evolución, ictericia en regresión, se constata afebril, buena tolerancia del antirretroviral y pendiente la tomografía de abdomen. Se solicita nuevo control laboratorial e interconsulta con hepatólogo. El 22 de agosto, familiares acuden para retirar medicación y refieren que el paciente se encuentra estable, que tolera su antirretroviral y que consultó con el hepatólogo en el Hospital de Clínicas, quien le informó que la imagen de TAC es compatible con un hepatocarcinoma. Se le entrega el tenofovir para 3 meses. El 22 de diciembre nuevamente acuden los familiares para retirar medicación y después en la próxima, cuando se le hace llamado para averiguar del paciente, informan que ovitó el 9 de marzo de este año. Bueno, estas son 2 historias diferentes. Entonces, uno de un cuadro agudo y el otro ya de un cuadro crónico con las complicaciones que pueden aparecer. Bueno, las hepatitis virales entonces ocupan un lugar prominente entre las enfermedades transmisibles debido al gran número de personas infectadas que enfrentan complicaciones y una pesada carga económica y social asociada con la morbilidad y las tasas altas de mortalidad en todo el mundo, incluidas las Américas. Según ya se hizo en una sesión del Comité Regional de la OMS, en donde se le pidió a las naciones que tomen alguna medida respecto a la prevención de las hepatitis y constituyen un enorme desafío para la salud pública en todo el mundo. Según el último informe de la OMS, se estima que hay como 257 millones de personas ya con infección crónica. Este no incluye los que van infectándose y los que no pasan a cronificar. La Organización Mundial de la Hepatitis refiere que hay lugares en donde la prevalencia es mayor. En varios países el porcentaje de la prevalencia en la población general en la zona de América aparentemente hay una prevalencia baja, pero sabemos que hay países en donde la prevalencia es mayor. En Brasil, por ejemplo, según el informe de la Secretaría de Vigilancia de la Salud de Brasil, el informe epidemiológico sobre hepatitis que ellos comunicaron, porque en Brasil se hizo el Congreso Mundial de Hepatitis en ese año. Entonces, la prevalencia es de 6.9 casos por 100.000 habitantes en población general. Esto no incluye poblaciones claves donde la prevalencia es mucho mayor. En nuestro país, en el 2017, cuando se empezó a hacer los estudios, cuando se empezó a hacer los test rápidos, se tuvo una prevalencia baja de 6.826 pruebas realizadas en la población general, resultaron positivas 51, 0.74%. La infección es, como en todos los otros países, se produce más en jóvenes y adultos jóvenes y se presenta mayoritariamente en hombres. En nuestro país estamos distribuyendo los test rápidos para detectar VIH, que es lo que detecta el antígeno de superficie en todas las unidades dependientes del Ministerio de Salud. Acá las notificaciones, y de hecho las hepatitis virales son de notificación obligatoria, eso sabemos, ¿verdad? Entonces las notificaciones, empezamos a trabajar distribuyendo los test rápidos y pidiendo las notificaciones. 2017, en gestantes tuvimos 15 notificaciones. 2018 ya tuvimos 61 notificaciones. En otras edades,
En 2017 tuvimos 11 notificaciones, 8 en varones y 3 en mujeres. Y en el 2018 ya tuvimos 100 notificaciones, 75 en varones y 25 en mujeres. Entonces, el tipo de vigilancia entonces, es universal, todo caso reactivo debe ser notificado, es de notificación obligatoria entonces, ya sea para el ministerio, para los servicios públicos y privados. Bueno, el agente causal sabemos que es un virus que actualmente lo que se está estudiando son los distintos genotipos que tiene. Sabemos que en nuestra zona los genotipos más comunes en la zona de Centro y Suramérica es el genotipo FIH. Bueno, periodo de incubación de 6 semanas a 6 meses. Las vías de transmisión, la más común es las relaciones sexuales sin protección, transmisión vertical, uso compartido de jeringas, agujas en UDIs, usuarios de drogas inyectables, o puede haber también accidentes ocupacionales en profesionales de la salud. Cuadro clínico, la infección aguda generalmente es asintomática, más del 60%, con síntomas leves y hasta formas fulminantes y mortales de necrosis hepáticas aguda. Los casos sintomáticos generalmente tienen un comienzo insidioso, anorexia, molestias abdominales, náuseas, vómitos. La tasa de mortalidad en pacientes hospitalizados es de 1.1% y más alta en mayores de 40 años. La infección fulminante se suele observar también en gestantes y recién nacidos expuestos. La infección crónica, entonces, puede darse en 90% de los recién nacidos y menores de 1 año infectados. Entonces, el recién nacido cuya madre tiene hepatitis B y nace con el virus, tiene un porcentaje muy grande de ir a la infección crónica, de hacer esta etapa crónica. Por eso es lo que estamos trabajando mucho con gestantes para tratar de evitar esta transmisión vertical. En 30% de los niños infectados menores de 5 años y en 2 a 6% de las personas adultas infectadas. El riesgo de óbito por cirrosis y o carcinoma hepatocelular es de 15 a 25% de los que pasan a la infección crónica. Bueno. Bueno. El antígeno de superficie, que el test rápido distribuido por el ministerio es el que detecta también el antígeno de superficie, eso es importante conocer, que está presente tanto en infección aguda y crónica. Es un marcador de tamizaje. En la infección aguda aparece generalmente de 1 a 10 semanas después de la exposición por lo que es el estudio inicial para la detección del virus, ya sea por ELISA o test rápido en todo caso. En casos de evolución favorable de la enfermedad, este antígeno desaparecerá en un periodo de 3 a 6 meses. Bueno, el antígeno de superficie es el único marcador en aparecer, es el último marcador en desaparecer. Bueno, creo que salté. El anticore tipo IgM están producidos inicialmente y son predominantemente entonces IgM y va declinando hasta desaparecer alrededor del 6º mes. El tipo IgG ya es detectable con los síntomas iniciales de la infección y persiste en el suero durante toda la enfermedad, por lo que no nos sirve mucho para hacer diagnóstico. El antígeno E, su detección se relaciona con la existencia de una alta actividad replicativa del virus y elevada viremia y un cuadro altamente contagioso. Entonces,
tenemos el anticore tipo IgM, que es el primero que aparece. El antígeno de superficie es el último marcador en aparecer y la detección de este marcador indica inmunidad de larga duración frente a la reinfección gracias a la infección previa. Y en los vacunados es el único marcador del virus de hepatitis B presente y se considera que hay protección si la concentración de este antígeno supera los 10 a 20 unidades para la monitoreación, y también sirve para monitorear el tratamiento. Entonces, para esto nos sirve este antiantígeno de superficie. Y es lo que hay que hacer. Gracias. Hay que solicitar cuando no estamos seguros de si nuestra vacunación es eficaz o no. Bueno. Y la carga viral permite definir la presencia de la infección, dar un seguimiento del tratamiento y su eficacia es además el mejor predictor de la progresión a cirrosis y carcinoma y puede ser medido por PCR, ADN e hibridación. Bueno, estos son nuevos estudios que se están desarrollando. Este es un estudio que hicieron en Colombia. Entonces, para tratar de ver, compararon métodos de PCR con métodos cuantitativos comerciales y para ver cuál de ellos puede ser más económico y se puede utilizar en poblaciones de escasos recursos. Y los biosensores que permitirían una detección más eficaz ante muestras de baja concentración viral. Los métodos rápidos, entonces, basados en el antígeno de superficie como herramienta útil para el diagnóstico en zonas remotas o de bajos recursos. Esto es lo que el Ministerio está distribuyendo en todos los servicios dependientes del Ministerio de Salud. Y es para población, para toda la población, no solamente para gestantes. Bueno, como resultado de los estudios que se realizaron en julio del 2018, se encontró que la sensibilidad de las pruebas rápidas para el diagnóstico está por encima del 93%, con una concordancia con la prueba del test de ELISA de 70% hasta 100% en hepatitis agudas. En hepatitis crónica el nivel de sensibilidad y especificidad es un poco menor, de 70% más o menos. Pero igualmente nos sirve muchísimo para la primera detección. Bueno. Tratamiento. El de primera línea que estamos utilizando es el tenofovir y generalmente para iniciar el tratamiento lo ideal es tener y saber si el paciente tiene antígeno, el antígeno es positivo o es negativo. Entonces generalmente se clasifica de esta manera para poder ver después el seguimiento y para poder saber cuándo suspender y cuándo, hasta cuándo dar la medicación. Entonces 300 miligramos día, 6 a 12 meses, hasta 12 meses después de la seroconversión y generalmente la recomendación es hacer un monitoreo del fósforo, perfil renal mensual al inicio, después puede ser cada 6 meses. En pacientes entonces con antígeno E negativo, 300 miligramos por día indefinidamente o hasta la seroconversión del antígeno de superficie, hasta 12 semanas después de la seroconversión. El entecavir es otro de los medicamentos recomendados y generalmente la dosis es de 0,5 miligramos una vez al día hasta 12 meses después de conseguir la seroconversión. En los que tienen antígeno E negativo, indefinidamente también o hasta la seroconversión del antígeno de superficie. La desventaja es el costo y la disponibilidad. Por lo menos nosotros a nivel público todavía no tenemos. Lo que sí tenemos y se está utilizando es el tenofovir. El tenofovir alafenamide, que es el TAPS, que se puede usar en pacientes renales con
con insuficiencia renal crónica y hepatitis B, es la recomendación. El interferón, que se puede utilizar en algunos pacientes. Generalmente, entonces, se recomienda en pacientes jóvenes con valores elevados de GPT, carga viral elevada, algunas veces en cargas virales también bajas. El monitoreo intratratamiento, generalmente se debe realizar una determinación cuantitativa de la carga viral previo al tratamiento. Esa es la recomendación. Una vez iniciado el tratamiento, se debe controlar cada 6 meses los niveles de carga viral, transaminasa, fósforo, función renal, así como el antígeno de superficie y el antígeno E. Están después los criterios de respuesta, que está la respuesta bioquímica, que es la normalización del GPT, respuesta virológica, la carga viral no detectable, y puede haber después algunos problemas que se puede ir presentando con el correr del tratamiento. Bueno, las hepatitis agudas. No está indicado el tratamiento farmacológico específico, sí un tratamiento de soporte para proteger el hígado de un daño mayor. Sí, en caso de hepatitis aguda grave se trata. Hay que establecer los criterios de gravedad, como la disminución del TP, control del TP, evaluar a las 72 horas, si disminuye, hacer prueba de vitamina K, una dosis por día, por 2 días, si mejora, entonces generalmente no es insuficiencia hepática. En casos también está recomendado si hay una ictericia marcada y persistente por más de 4 semanas, y si es hepatitis aguda fulminante, por supuesto, no hay duda. Bueno, el objetivo del tratamiento en la hepatitis crónica es lograr la supresión sostenida de la replicación viral, la remisión de la enfermedad hepática y prevenir la progresión a cirrosis o a carcinoma hepatocelular. Entonces, generalmente el criterio entonces es una carga viral mayor a 2000, transaminasas elevadas, y una lesión hepática, ya sea por ecografía, por tomografía, por biopsia, por elastografía. Bueno, en caso de hepatitis B y VIH, la prevalencia de la infección es elevada, de 7.4. Desde el 2015 la OMS recomienda el tratamiento de todas las personas con coinfección independientemente del estudio de la enfermedad, es decir, con una serología reactiva y VIH, entonces está indicado el tratamiento. Y sabemos que el tenofovir forma parte de la combinación de primera línea recomendada para el VIH, entonces generalmente el tratamiento ya se inicia. Hepatitis B en gestante. La recomendación es a todas las mujeres embarazadas se le debe realizar la prueba del antígeno de superficie o el test rápido en la primera consulta prenatal y o durante el parto si no se realizó durante la gestación. Bueno, aún si tiene antecedentes, no tiene antecedentes de vacunación, no importa, hay que hacer el test. El riesgo de transmisión vertical es de 70 a 90% cuando hay replicación viral y un antígeno de superficie positivo, o cuando la carga viral es igual o mayor a 2000. El recién nacido expuesto se recomienda la aplicación de la inmunoglobulina específica y la vacunación dentro de las 12 horas de vida. Esto es lo que estamos logrando a partir del 2017, desde agosto del 2017, en donde con más insistencia se está implementando esto en todos los servicios del país. Bueno, todo recién nacido debe recibir la vacuna dentro de las 12 horas de vida y luego completar el esquema, según el esquema de PAI. Y el personal de salud y población clave es en donde hasta ahora, por lo menos, esta es la recomendación del Ministerio de Salud. Entonces, recién nacido, personal de salud y población clave. Clavel dice. Población clave, que ya saben que son los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de drogas intravenosas.
y la vacuna es efectiva para la prevención en un 95%. Entonces, por eso todos los personales de salud tenemos que tener nuestras vacunas completas. Y si no, entonces pedir el antiantígeno de superficie para ver si realmente tenemos la inmunidad contra la hepatitis B o no. Bueno. Actualmente también estamos trabajando con la hepatitis C. La hepatitis C no es tan frecuente como la hepatitis B, pero no hay vacuna contra la hepatitis C. Entonces, contra la hepatitis B sabemos que hay vacuna. Es una infección, generalmente es de transmisión sanguínea, casi todas las transmisiones ocurren por vías parenterales. El virus de la hepatitis C no se transmite de manera eficiente a través del sexo, pero también se transmite. Los factores de riesgo para contraer la infección son el uso de drogas inyectables, tener varias parejas sexuales, es decir. Sin embargo, los datos indican que puede ocurrir la transmisión sexual, especialmente entre personas con infección por VIH, donde se vio un aumento progresivo de la incidencia de la infección aguda por el virus de la hepatitis C, o entre mujeres heterosexuales infectadas con VIH y hombres HSH. Generalmente es un cuadro clínico insidioso, muchas veces no se puede distinguir clínicamente la infección si es por hepatitis B, si es hepatitis C o A, ¿verdad? El periodo de incubación generalmente es de 2 semanas a 6 meses, con un promedio de 6 a 7 semanas. Las personas recién infectadas son generalmente asintomáticas, tienen una enfermedad clínica leve. La infección crónica se desarrolla en el 70-85% de las personas infectadas. 60-70% de las personas infectadas crónicamente pueden desarrollar enfermedad hepática activa. Y la mayoría de las personas infectadas no son conscientes de su infección porque no son clínicamente enfermos. Sin embargo, las personas infectadas sirven como fuente de transmisión a otros y están en riesgo de enfermedad hepática crónica. Bueno, el diagnóstico, la detección de anticuerpos anti-hepatitis C con una prueba serológica revela la infección. Si los anticuerpos antivirus de la hepatitis C son positivos, para confirmar la infección crónica se necesita una prueba que detecte el RNA del virus. Esto es porque un 15 a 45% de las personas infectadas por el virus de la hepatitis C eliminan espontáneamente la infección mediante una respuesta inmunitaria, sin necesidad de tratamiento, y aunque ya no estén infectadas, seguirán teniendo los anticuerpos antivirus de la hepatitis C positivos. Bueno, una vez diagnosticado entonces una hepatitis C crónica, generalmente es muy difícil el diagnóstico en etapa aguda. Bueno, solicitar entonces el antivirus de la hepatitis C si es reactivo, estudiar la carga viral, si es detectable, entonces es un caso confirmado. No detectable, es una enfermedad resuelta, una infección resuelta. En caso de no reactivo, entonces se descarta. En caso de que la carga viral sea detectable, generalmente lo que se solicita es la genotipificación, porque sabemos que hay 6 genotipos y que pueden haber variabilidad en esto. Porque en nuestro país hasta el 2017 lo que más se tenía era el genotipo 1 y 4, creo que se encontró. Pero entre los pacientes con VIH. Pero en el 2017 tuvimos un brote en un centro de hemodiálisis en donde varios pacientes se infectaron con hepatitis C y el genotipo era el 2. Entonces era totalmente distinto a lo que teníamos anteriormente. Bueno. La terapia antiviral apunta a inhibir la replicación del virus, erradicar la infección y mejorar la historia natural de la enfermedad.
La OMS recomienda ofrecer tratamiento a todos los individuos diagnosticados con virus de la hepatitis C y que tengan una edad igual o superior a 12 años con independencia del estadio de la enfermedad. El gran avance en el conocimiento del ciclo vital del virus y de las características estructurales de las proteínas han estimulado y facilitado el desarrollo de los nuevos agentes antivirales de acción directa, que son los que actualmente se utilizan. La OMS recomienda el uso de los antivirales de acción directa pangenotípicos para el tratamiento de las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis C de edad igual o superior a 18 años. Bueno, estos son los medicamentos recomendados. Entonces, adultos sin cirrosis, el sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas. Sofosbuvir, daclatasvir 12 semanas. Y el glecapravir o pilbremtasvir 8 semanas. Entonces, son los nuevos antivirales de acción directa. La hepatitis C, una vez diagnosticado, y si estamos seguros que es una hepatitis C crónica, porque viste que si se detecta en la etapa aguda, hay que esperar también 6 meses para volver a hacer el estudio y para saber si cronificó o no, si la carga viral sigue siendo detectable. Entonces, en ese caso se recomienda, ya no hace falta esperar, según la recomendación de la OMS, no hace falta esperar ningún estudio para evaluar la fibrosis hepática, ya no hace falta. Bueno, esa es la recomendación. Bueno, y estos son casi las mismas drogas en cirrosis compensada, adolescente entre 12 y 17 años o que poseen peso mínimo de 35 kilogramos y coinfección crónica, recomienda entonces estas drogas. El sofosbuvir con levetiracetam o con ribavirina, que es el único tratamiento anterior que sobrevive. En los niños de menos de 12 años con infección entonces crónica, la OMS recomienda aplazar el tratamiento hasta los 12 años, dejar de utilizar esquemas que contengan interferón. El uso de pautas de tratamiento pangenotípico hace innecesaria la determinación del genotipo antes de iniciar el tratamiento. Anteriormente sí o sí teníamos que saber el genotipo y ese es un estudio que no es fácil realizar por el costo. Entonces, esto es una recomendación. Cuando los recursos son limitados, la OMS recomienda que la evaluación de la fibrosis hepática se realice con el empleo de exploraciones no invasivas. Hay muy pocas contraindicaciones para el uso de antivirales de acción directa, pangenotípicas con otros medicamentos como los medicamentos utilizados para el VIH. El tratamiento entonces con glecapravir, pilbremtasvir es eficaz contra la infección para los 6 genotipos principales en las personas con enfermedad renal crónica, que es lo que ahora mismo el programa está viendo a través de la OPS para estos pacientes que fueron infectados con los pacientes hemodializados. Bueno, entonces no hay vacuna disponible y la profilaxis es la protección. Bueno, entonces todos los pacientes que estén más expuestos o los pacientes que están dentro del grupo de la población clave, entonces hablar y los que ya están infectados, entonces proteger a sus parejas sexuales. Durante el embarazo la detección de rutina no está recomendada a no ser que la embarazada, la gestante sea de esa población clave. Todas las personas con infección por VIH deben someterse a exámenes serológicos en la evaluación inicial y si es positivo debe recibir el tratamiento. Bueno, hasta ahí. No sé si tienen o las preguntas. Muchas gracias
por la presentación. Las preguntas podemos dejar para el final, después de la exposición de la doctora Teresa. ¿Sí? Buenas noches. A continuación vamos a dar inicio a la charla de celulitis orbitaria y periorbitaria, que está a cargo de la doctora Teresa Fernández Noguera. Ella es pediatra, infectóloga, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, especialista y directora del Servicio de Salud de la 18ª Región Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Es también jefa de sala de pediatría y del consultorio del Hospital Militar. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos. El tema del cual voy a hablar es celulitis del área orbitaria en niños. Voy a hacer primero la presentación de un caso, un paciente preescolar de sexo masculino de 3 años de edad, procedente de Luque, con historia prehospitalaria de lesiones en cara y cuero cabelludo de 10 días de evolución, pápulas pustulosas que fueron aumentando de tamaño en número de 5. Lesión en párpado superior derecho de 10 días de evolución, pequeña al inicio y luego fue aumentando de tamaño. Consulta en 2 oportunidades con facultativo, le realizó tratamiento con cefixima y trimetopril sulfametoxazol. La no mejoría del cuadro, entonces consulta al servicio donde se indica su internación. Al ingreso al examen físico, una frecuencia cardíaca de 119 por minuto, saturación 96%, temperatura axilar 37.4, con un peso de 15 kilos. Al examen físico, los datos positivos: lesiones pápulo-pustulosas en número de 5 en cara y cuero cabelludo, párpado superior derecho, presenta tumefacción, edema, induración de aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro, el resto del examen físico normal. El diagnóstico del ingreso fue de celulitis periorbitaria derecha con furunculosis. Se inicia tratamiento antibiótico con clindamicina, 40 miligramos kilopeso día, previa toma de muestra para hemocultivos. Al ingreso se le hizo un laboratorio, un hemograma que informa glóbulos blancos 12.900, neutrófilos segmentados 55%, linfocitos 40%, hemoglobina 12.4 gramos por decilitro, plaquetas 511.000, PCR negativo, hepatograma normal. Se hizo una punción, verás, extrajo secreción y en el gran de la secreción purulenta informa cocos gram positivos en racimos al ingreso. El paciente presentó muy buena evolución, siendo dado de alta a los 4 días de internación. En el cultivo de secreción de la lesión se aisló estafilococos áureos, sensible a clindamicina y ciprofloxacina y resistente a cefalosporinas. Los hemocultivos resultaron negativos. En cuanto a las generalidades de este tema, la celulitis del área orbitaria comprende 2 entidades diferentes en cuanto a la localización, manifestaciones clínicas y gravedad. La celulitis periorbitaria es la inflamación de los párpados y tejidos periorbitarios sin signos de verdadera afectación orbitaria, como proptosis o limitación de la movilidad ocular. La celulitis orbitaria es la inflamación de los tejidos de la órbita con proptosis, limitación del movimiento del ojo, quemosis, inflamación e hinchazón de los párpados. La anatomía del ojo es importante para comprender su susceptibilidad a la diseminación de infecciones a partir de estructuras vecinas. Este sistema sin válvulas de las venas orbitarias y sus numerosas anastomosis facilitan la diseminación de infecciones, como se ve en la figura 1. Este es un esquema que muestra la relación entre el ojo y los senos paranasales. El techo de la órbita, la pared interna y el piso son compartidos por el frontal, el etmoides y los senos maxilares respectivamente. Todo esto interviene en la diseminación de la infección. La figura 3 muestra la posición del tabique orbitario.
Esta extensión del tejido conjuntivo del periósteo se refleja hacia los párpados superior e inferior. La infección de los tejidos localizados por delante del tabique orbitario se describe como periorbitarias o preceptales. El tabique proporciona una barrera casi impenetrable para la diseminación de infecciones a la órbita. En cuanto a las causas de infecciones de celulitis preceptales y celulitis orbitaria, en la celulitis preceptal tenemos que la infección localizada del párpado o estructura adyacente interviene como causa de celulitis preceptal, como la conjuntivitis, el orzuelo, chalación, dacriocistitis, celulitis bacteriana, que puede ser causa de un traumatismo, ¿verdad? Diseminación hematógena, celulitis periorbitaria bacteriémica, sinusitis aguda que produce un edema inflamatorio. Cuanto a las causas de celulitis orbitaria, tenemos la sinusitis aguda en primer lugar, un absceso subperióstico, absceso orbitario, trombosis del seno cavernoso, que es lo que puede producir esto. Puede también presentarse por diseminación hematógena a través de una endoftalmitis, inoculación traumática por una endoftalmitis. En cuanto a la etiología, la celulitis preceptal o periorbitaria es producida generalmente, ¿verdad?, por el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, a partir de un foco externo, Streptococcus pneumoniae, a través de la bacteremia, hemófilos influenza tipo B, que sí los casos producidos por hemófilos influenza tipo B han disminuido después de la aparición de la vacuna, pero igual no tenemos que olvidar que el hemófilo influenza tipo B tiene un rol facilitador para la infección por otros patógenos. En cuanto a las causas virales, están los adenovirus. En cuanto a la celulitis orbitaria o postseptal, están las Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, hemófilo influenza no tipificable, Moraxella catarrhalis, anaerobios, y también cuando es producido por hongos es de los cigomicetos y el género Aspergillus. La celulitis, este es un cuadro que compara la celulitis orbitaria versus periorbitaria en cuanto a sus causas, la periorbitaria producida por trauma o bacteremia y la orbitaria por sinusitis. La edad promedio que puede aparecer la preceptal es de 21 meses y generalmente la orbitaria se ve en niños mayores. En cuanto a los hallazgos clínicos, la induración periorbitaria se ve en la preceptal con eritema y calor local. En cambio, en la orbitaria se ve proptosis, quemosis, oftalmoplejía. En cuanto al germen, en un caso de traumatismo puede ser producido por Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, bacteremia, Streptococcus pneumoniae. En la orbitaria, Streptococcus pneumoniae, hemófilo influenza no tipificable, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y anaerobios. Hallazgos diferenciales entre celulitis periorbitaria y orbitaria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en la celulitis preceptal siempre encontramos leucocitosis que está presente en ambos casos. Fiebre presente en ambos casos. Edema de párpados generalmente es moderado a severo en la preceptal y en la orbitaria es severo. Incluso el paciente no puede ni siquiera abrir el ojo, está totalmente edematizado. Proptosis en la celulitis preceptal es ausente o leve, en la celulitis orbitaria es presente. Quemosis es en la celulitis preceptal ausente o leve, en la orbitaria moderado a severo. Dolor con los movimientos oculares está ausente en la preceptal y presente en la orbitaria. Movilidad ocular normal en la preceptal y disminuida en la orbitaria. La visión generalmente es normal en la preceptal y en la orbitaria a veces disminuida. Signos agregados que se suelen ver en la celulitis preceptal es lesiones de piel adyacente y en la celulitis orbitaria es la sinusitis. También la celulitis preceptal orbitaria secundaria a sinusitis puede ser clasificada en 5 estadios clínicos.
El estadio 1, que es la celulitis periorbitaria con edema inflamatorio del tejido periorbitario sin afectación de las estructuras orbitarias. El estadio 2, celulitis orbitaria con edema e infiltración del contenido orbitario, pudiendo existir proptosis, quemosis, disminución de la agudeza visual. Estadio 3, absceso periorbitario o subperióstico, que consiste en colección de pus entre la periórbita y la pared ósea de la órbita. Estadio 4, absceso orbitario con colección de pus en el tejido orbitario, progresión de la celulitis, exoftalmos, quemosis y oftalmoplejía marcada. Complicaciones de celulitis orbitaria: intracraneales, meningitis, trombosis del seno cavernoso, absceso cerebral, epidural o subdural. Oculares, absceso subperióstico y orbitario y pérdida de la visión. En cuanto al diagnóstico, es muy importante el examen físico del paciente, tener en cuenta examinar la movilidad ocular, la agudeza visual, fondo de ojo y reflejo pupilar. En cuanto a laboratorio, generalmente se realiza un hemograma que suele informar leucocitosis con neutrofilia. Y en cuanto a los estudios bacteriológicos, cultivo de secreción de la lesión, hemocultivos y también la aglutinación en látex para búsqueda de hemófilos influenza tipo B, que también se suele hacer, ¿verdad? La punción lumbar está indicada en pacientes con signos de compromiso meningio como cefalea, vómitos en proyectil, rigidez de nuca, fotofobia, convulsiones. Y en menores de 2 años, aún en ausencia de signos meningios, pero con episodios compatibles con bacteremia. Los estudios radiológicos incluyen radiografía de senos paranasales y de la órbita, la tomografía axial computarizada, que es el mejor estudio en el sentido de que hay una correlación, ¿verdad?, entre las imágenes que nosotros podemos ver en la tomografía computarizada con los estadios de la celulitis orbitaria que ya había citado yo anteriormente, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer bien estos estadios. La resonancia magnética y la venografía orbitaria también se puede utilizar. Diagnósticos diferenciales de la celulitis preseptal y orbitaria. Tenemos el retinoblastoma o rhabdomiosarcoma, también las reacciones alérgicas, trombosis aséptica del seno cavernoso, la dacriocistitis, la conjuntivitis neonatal y el pseudotumor orbitario inflamatorio idiopático. En cuanto al tratamiento, un paciente que tiene criterio de internación, el tratamiento empírico inicial se debe hacer teniendo en cuenta varios puntos. En primer lugar, los agentes etiológicos, que yo ya los nombré, el patrón de resistencia local, en cuanto principalmente al neumococo y el estafilococos aureus, que sabemos que nosotros en el Instituto de Medicina Tropical, por ejemplo, ya hay una resistencia mayor del 60% del estafilococos aureus a la penicilina. Localización, también hay que tener en cuenta si es periorbitaria u orbitaria. Y en cuanto a la orbitaria, tener en cuenta los antibióticos que pasan la barrera hematoencefálica. En cuanto a la periorbitaria, se utilizan las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima y ceftriaxona, asociada a clindamicina. En cuanto a la orbitaria, cefalosporinas de tercera generación, más vancomicina a dosis meningias, más metronidazol. Corticoides sistémicos en celulitis orbitaria, si es recomendable o no, ¿verdad? Es controvertido, pero es útil, porque la respuesta inflamatoria puede beneficiarse con la asociación, pero a los antibióticos adecuados. No se han observado efectos adversos en resultados de estudios prospectivos aleatorios. O sea que es una opción, pero falta más investigar sobre ese punto. Y muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Vamos a dar inicio a las preguntas. Algo del auditorio. Si el auditorio tiene alguna pregunta. Doctora Elena Candia, por favor. Buenas noches. Buenas noches, felicidades, doctora. Yo soy la doctora Elena Candia. Quería acotar nomás lo que expuso la doctora. De repente para nosotros lo que hacemos clínica médica en las urgencias o en sala incluso, es importante manejar un poco las serologías con respecto a hepatitis B. A lo mejor los gastroenterólogos, hepatólogos están más familiarizados, pero a nosotros de repente nos cuesta un poquitito, ¿verdad? Entonces, para aclarar, generalmente puede tardar entre 1 a 6 semanas en aparecer el antígeno de superficie. Entonces, cuando tenemos un paciente con hepatitis aguda y sospechamos que podría tratarse de una hepatitis B, ¿qué serología tenemos que pedir? En primer lugar, el antígeno de superficie, que nos indica que está con una infección aguda probablemente, y el antígeno E, que inmediatamente después aparece. Aparte de eso, el anticore. El anticore IgM es el primero en aparecer. Entonces, básicamente para que podamos tener una idea de lo que está ocurriendo con un paciente con una hepatitis aguda, esas 3 serologías no pueden faltar. También es importante, porque a veces nosotros recibimos pedidos de interconsulta, por motivo de consulta, serología positiva para hepatitis B. Y nos vamos y nos encontramos que son pacientes que tienen serologías positivas, pero a consecuencia de la vacunación, ¿verdad? El anti-HBs es consecuencia de la vacuna, ¿verdad? Y el anticore es nos muestra que hubo una infección por el virus B. Entonces, eso nomás quería acotar para que quede bien claro. Entonces, cuando estamos frente a un paciente en quien sospechamos hepatitis aguda y sospechamos que puede ser una hepatitis B, entonces le pedimos antígeno de superficie, antígeno E y anticore. IgM mejor, ¿verdad? Y ya en etapas crónicas, ahí sí vamos a tener ya una seroconversión y podemos tener el anticore IgG, ¿verdad? A nosotros nos sirve muchísimo esa serología porque evaluamos pacientes portadores de hepatitis B crónica que están asintomáticos y al hacerle un screening para descartar infecciones latentes, esa es la serología que nos marca que el paciente tuvo en algún momento hepatitis B, pero el paciente está asintomático, con sus se curó solo probablemente. Esa serología es parecida a la FTA-ABS del paciente con sífilis, que prácticamente va a estar positiva. El core IgG. Cuando hay eso, eso generalmente persiste ya por siempre y no sirve para diagnóstico. Eso significa que estuvo en contacto con el virus, pero ya no sirve como diagnóstico. Así como sabemos que el test rápido de la sífilis, para la detección de la sífilis, que es treponémico, y la FTA-ABS son parecidos. Por eso nomás comparo para tratar de tener algo más. Entonces, para cerrar, ¿verdad? Paciente con hepatitis aguda, le pedimos antígeno superficie, antígeno E y anticore. Eso como primera medida. Y en pacientes, ¿verdad?, que queremos saber si tuvo en algún momento, entonces ahí le pedimos el anticore IgG. Y para saber el estado vacunal del paciente, el anti-HBs, ¿verdad? Esas son las cosas básicas que tenemos que manejar a la hora de sospechar que un paciente puede ser portador de hepatitis B, aguda o crónica. Gracias, doctora. Y recuerden que el test rápido es antígeno de superficie.
mide el antígeno de superficie, el test rápido que tiene el ministerio y que seguramente van a encontrar por ahí que van a venir los resultados, porque eso hay acá en Asunción, en todos los servicios del país hay. Entonces ese resultado seguro les va a venir. Test rápido para hepatitis positivo. Entonces es importante saber qué es el antígeno de superficie. Dicho de otra manera, también podríamos decir, la vacuna contra la hepatitis B, lo que contiene la vacuna es el antígeno de superficie, o sea, la cápside, parte de la parte más externa del virus. Esa parte más externa es lo que se saca y se realiza la vacuna y es lo que se inyecta a la persona. Entonces, si nosotros le pedimos a una persona un antígeno core, el antígeno core es básicamente el núcleo del virus. La vacuna no tiene el núcleo. Tampoco tiene el antígeno E, que es la parte genómica del virus. Tampoco tiene, o sea, si le hace un dosaje de antígeno E, no vas a encontrar en un paciente vacunado. Tampoco vas a encontrar el antígeno core, que es el antígeno del núcleo, podríamos ser lo mismo, ¿verdad? Solamente se encuentra el antígeno de superficie del virus, ¿verdad? Entonces, en un paciente con antígeno de superficie positivo, que es lo que realizan los vacunados, queremos saber si es secundario a la vacunación o a una infección. Entonces ahí se pide el antígeno core, que es el antígeno del núcleo, que en una vacuna no existe. Sí existe en el virus vivo entero que infecta a la persona, ¿verdad? Y así como dijo la doctora, el antígeno core de tipo IgM significa que es una infección reciente, y un antígeno core IgG ya es una infección tardía. Y el antígeno E positivo y una replicación viral alta y alto riesgo de contagio, ¿verdad? Y algo que también es importante, que siempre preguntan un poquito y comparan mucho con el virus del VIH, ¿verdad? Sabemos que el virus del VIH normalmente en superficies no dura mucho tiempo, a diferencia de la hepatitis B, que sí perdura mucho tiempo en el ambiente, o sea, sigue siendo peligroso, alta contagiosidad, ¿verdad? A diferencia de del virus del VIH, ¿verdad? Y el virus de la hepatitis C, que prácticamente de transmisión oral sexual es muy baja, muy raro. Entonces, y la hepatitis A, que saben, es de transmisión fecal oral, ¿verdad? Sí. Con los hemoderivados. Entonces la hepatitis C es lo que se transmite. Lo que yo quería preguntarle, doctora, es con el tema del tratamiento. Sabemos que siempre que un paciente nos trae un antígeno de superficie positivo, lo primero que también se te ocurre pedir es el test rápido para VIH, ¿verdad? Para ver si no hay una coinfección. Sabemos que si se infectó de hepatitis B, probablemente también estuvo expuesto a VIH. ¿Por qué? Por el tratamiento. Prácticamente se hace un tratamiento ya de urgencia directamente al pronacida, y el tratamiento se inicia para ambas infecciones, ¿verdad? Pero en el caso de una infección por hepatitis B y un HIV negativo, ¿existe un medicamento, el ministerio proporciona para eso, para los casos que sí necesitan tratamiento, ¿verdad? ¿Proporcionan medicamentos para ellos? ¿O cómo tienen que comprar o cómo es? El tenofovir está en el programa, tenofovir como droga, como monodroga de 100 miligramos. Entonces se utiliza y es de distribución gratuita, y hay. Es más, porque actualmente ya se está iniciando tratamientos en otras regiones sanitarias. Entonces se está distribuyendo en donde se necesita y hay medicación. Pero la recomendación es ver los criterios de inicio de tratamiento, porque lastimosamente en el 2007 tuvimos muchos casos de hepatitis aguda sin afectación grave de hígado, que fueron tratados, que se iniciaron tratamiento. Entonces, pero en el 2018 ya mejoramos en ese aspecto. Entonces, creo que vamos aprendiendo de a poco. Tratamiento, lo que hay que aclarar entonces, que en una hepatitis B aguda, sin criterios de gravedad, que vimos que era el TP sobre todo, y la ictericia persistente, y sobre todo los valores elevados, entonces no es indicación de tratamiento. Entonces, y la carga viral es otra de las interconsultas que solemos tener como infectólogo, ¿verdad? Una hepatitis, o sea, un antígeno de superficie, y la indicación así es para que nos digan dónde vamos a enviar
carga viral. ¿Cuándo pedimos carga viral y que en el programa, cómo enviamos, al hacer la notificación o consulta con el hepatólogo? O sea, ese manejo, sobre todo la pregunta suele ser el resultado positivo y pensar en carga viral. En una hepatitis aguda que te viene con un antígeno de superficie, un core IgM positivo, con enzimas hepáticas elevadas, no está recomendado pedir la carga viral. Entonces hay que hacer el seguimiento de ese paciente en 24, 72 horas, depende de cómo está el paciente, entonces se piden nuevos controles y se va viendo. Y en 6 meses la recomendación es volver a pedir todas las serologías y ver si persiste positivo, entonces el antígeno de superficie, ahí sí se puede pedir la carga viral, porque ya estamos viendo que es un paciente que va entrando en una hepatitis crónica, ¿verdad? En un cuadro crónico. Entonces ahí sí es importante, porque vimos que para uno de los criterios para iniciar tratamiento en una de las hepatitis crónicas es tener una carga viral igual o mayor a 2000. Entonces por eso es importante. En las gestantes sí es importante solicitar. ¿Por qué? Porque va a depender de la carga viral, del nivel de carga viral, para que haya más probabilidades de infección de ese recién nacido. Y en las gestantes está indicado, en el recién nacido expuesto, está indicado la utilización de la inmunoglobulina y de la vacuna, que ahora ya se hace dentro de las 24 horas, y está indicado el uso aún si no tiene una carga viral detectable, si no tiene con un antígeno de superficie positivo y con un core total positivo, cuando se confirma ese diagnóstico, hasta ahora, lastimosamente no estamos pudiendo conseguir que se realicen todas las serologías, pero está indicado con un test rápido, un antígeno de superficie positivo, realizar aplicar esa inmunoglobulina en el recién nacido, porque es para evitar precisamente que se infecte. Y si la mamá se puede detectar dentro de la gestación la carga viral, es lo ideal. Y si hay necesidad de tratamiento, se trata. Unas palabritas nomás con respecto a una experiencia que tuvimos nosotros en el IPS con una gestante ya en trabajo de parto, con un antígeno de superficie positivo y antecedentes de ictericia incluso, o sea, hizo hepatitis aguda en algún momento de la gestación. Entonces, saber y conocer que hay un sistema de respuesta rápida del programa ampliado de inmunizaciones, en el cual hay un número de urgencia del PAI que es 24 horas y se puede solicitar la inmunoglobulina. O sea, eso está disponible y está, a ver si la doctora Cintia nos puede dar más. Realmente lo ideal es identificar a la gestante que tiene una hepatitis B, ¿verdad? Como para tener a mano tanto la vacuna como la inmunoglobulina y para poder administrarlo en la brevedad posible. Sabemos que la administración solo de la vacuna dentro de las primeras 24 horas, lo ideal las primeras 12, disminuye la transmisión materno-infantil de la hepatitis B en un 75%. Y la inmunoglobulina solo disminuye la transmisión en un 71%. Si combinamos ambas, podemos disminuir en más de un 95%. Y eso tiene un impacto muy grande, porque el niño en un 90% va a cronificar. Y este niño que cronifica, otra vez tiene una alta posibilidad de ir a la cirrosis o al carcinoma hepatocelular. O sea, un niño escolar ya va a estar con una insuficiencia hepática que ya no vamos a poder resolver. Y nosotros tenemos a nuestra mano una forma de poder prevenir esto. Entonces es importante la identificación de la gestante, si se puede antes, si no en el momento del parto, y contar con las vacunas de inmunoglobulina. El PAIC tiene esto, entonces es importante saber que se puede llamar, ¿verdad? Y que se puede administrar la inmunoglobulina, si se puede, hasta los 3 días, pero el tiempo que se puede recibir es hasta los 7 días postnatales.
¿Qué tal, doctora? Yo quiero hacerte también una pregunta, así para el auditorio. ¿Cuándo se interna una hepatitis B? ¿En qué caso? ¿Cuáles son los criterios de internación para un paciente con hepatitis aguda B? Bueno, el criterio de internación sería una hepatitis aguda que grave, ¿verdad? Dentro de las que consideramos grave y que necesita un control, como dijimos, en 24, 48, 72 horas. Al menos si el TP está con problemas, entonces es importante la internación. De hecho, para un mejor control. Y por supuesto, las agudas fulminantes, sí o sí, ¿verdad? Pero generalmente este paciente, por ejemplo, el primero que presenté es un paciente que estaba internado. Un paciente que presentó un problema de TP prolongado. Sí. Es importante en un paciente que vamos a decir su internación es el estado clínico del paciente. Si el paciente no tolera vía oral, por ejemplo, es un criterio de internación. Y el TP menor a 45, se internan todos los pacientes para medidas generales. Básicamente no le vamos a administrar ningún antiviral, pero se interna para monitoreo de función hepática y medidas de sostén. Eso es importante. El TP, aparte de los marcadores serológicos que hablamos previamente, el TP es súper importante a la hora del diagnóstico. Si tenemos un TP por encima de ese rango y el paciente está clínicamente estable, tolerando vía oral, puede beneficiarse de un tratamiento ambulatorio y control semanal de transaminación. ¿Alguna otra pregunta? Aporte, experiencia. Banco de sangre, ¿tenemos alguien de banco de sangre que nos pueda brindar alguna experiencia? Sobre todo es muy importante la detección en el banco de sangre, que puedan orientarlos en forma suficiente y adecuada, ¿verdad? Porque en el screening de donación está, entonces el bioquímico que está en el banco de sangre es fundamental en la cadena de transmisión. Está la doctora Carmen Volcar, que es del Hospital de Clínicas, a ver si nos puede decir algo. Sí, yo le quería preguntar a la doctora las recomendaciones que nos pueden dar, porque en banco de sangre nosotros hacemos la consejería al donante con serología positiva. Al donante con HIV le remitimos al programa de sangre, tenemos muy buena respuesta, pero en el caso de las hepatitis B, le sugerimos que vaya a un clínico, un infectólogo. ¿Y qué podemos hacer? Podemos también enviarle ahora junto a ustedes, ¿qué nos sugiere, doctora? El método que utilizamos es quimioluminiscencia y hacemos el antígeno de superficie y el COR. Anticuerpos para el COR. ¿Vale la pena con esos datos que vaya hasta ustedes o sería mejor que vaya a un hepatólogo? Bueno, idealmente está previsto empezar a trabajar con banco de sangre este año. Viste que esto es un trabajo nuevo, estamos empezando y vieron que la prioridad es gestantes y recién nacidos puestos, ¿verdad? Entonces, y ahora está la población clave, entre ellos los pacientes que tienen coinfección. Bueno, ahora lo ideal sería, en este caso, hasta ahora por lo menos, es guiarle al paciente para que consulte y pueda completar ese estudio, para que pueda hacer el seguimiento adecuado, ¿verdad? Y si pueden enviar Pronacida en los consultorios, se está atendiendo los casos de hepatitis B, todos los que vienen con cualquier tipo de serología se está atendiendo. Entonces, pueden llegar hasta ahí para poder tener ese seguimiento, porque vieron el caso de ese paciente que hizo un hepatocarcinoma, ¿verdad? Ese paciente le avisaron, pero él no... Vino 2 años. No, sí, 2 años después vino y quizás ya tenía una hepatitis de hacía mucho tiempo. Entonces no le prestó la debida atención porque seguramente no entendía. Y esa es otra realidad que creo que es importante, porque acá hay mucha gente joven y estamos gente
no tan joven. Bueno, con más experiencia. Lo ideal es ir hablando de hepatitis dentro de del trabajo inclusive, porque hepatitis es una de las enfermedades desconocidas. ¿Por qué? Porque nuestra gente común piensa que la hepatitis es la hepatitis A, que esa hepatitis que se transmite por la comida, por lo que sea. Ese es el concepto general que se tiene, la tiricia, que nadie, vos le decís que es de transmisión sexual y la gente se queda espantada, porque no entiende, porque no entra en la lógica. Entonces tenemos que ir trabajando esos aspectos, que probablemente este señor le dijeron, pero él pensó que era cualquier cosa, que con azafrán o lo que sea iba a mejorar, ¿verdad? Entonces, sí, el GI también. Entonces es importante empezar a hablar y empezar a hacerle entender al paciente con serología positiva que es muy importante ese seguimiento para no llegar a las complicaciones. Porque lastimosamente en el hospital de clínica varios pacientes, y en IPS el doctor González también está tratando varios pacientes, y hay pacientes que se cree que son de transmisión vertical, que a los 30, 35 años están haciendo hepatocarcinoma. Entonces es importante, es muy importante tomar en serio y empezar a hablar, empezar a más del tema para que nuestra gente vaya conociendo. Y nosotros mismos ir leyendo, porque es un tema, el tema de la serología, luego te llega en el laboratorio y te reconfundís. Los especialistas seguramente ya no, ¿verdad? Pero para nosotros, los comunes, no es fácil. Te llega un estudio, un resultado de laboratorio y te confundís. Cosa que no pasa con hepatitis C, porque es mucho menos complicado. Entonces, el dosaje de antígeno de superficie que se puede hacer en un privado, a veces en el ministerio no contamos, ¿verdad? Y si aparece el test, se va muy rápido, ¿verdad? Se pueden hacer, es barato, el beneficio que uno trae o gana detrás de esa inversión, que te cuesta aproximadamente un 50.000, un estudio que se hace en los laboratorios grandes, ¿verdad? Supera ampliamente los beneficios, ¿verdad? Y más sobre todo por la disponibilidad de la vacuna. El ministerio tiene disponible la vacuna de hepatitis B para todos los personales de salud en todos los rangos, ¿verdad? Disponibles. Vamos a pedirle a la doctora Miriam que nos haga otra vez un recordatorio del esquema de vacunación. Y particularmente a mí me tocó una vez, me hice el dosaje, me vino como 12, 14, ¿verdad? Y yo estaba feliz porque era más de 10, ¿verdad? Y una amiga me trae una serología, un estudio que iba a viajar a Japón, le pidieron, ¿verdad? Tenía 400. Y yo dije, me hice una dosis más, ¿verdad? Y ahora tengo que hacer, me hice para tener un poco más de inmunidad, ¿verdad? La verdad que yo había consultado con un especialista portugués que había hecho una charla en el Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología en Uruguay, y había dicho que sí se podría realizar inclusive una cuarta dosis en algunos pacientes, ¿verdad? Sí, una pregunta sobre eso, doctor. Yo soy una simple oftalmóloga que no manejo absolutamente nada de esto. En el caso mío, yo me vacuné cuando era residente, allá por el año 1997. Nunca más me vacuné, nunca más me hice dosaje serológico. Entonces, ¿cada cuánto tendríamos que hacernos el dosaje serológico para saber si tenemos el nivel elevado, o sea, el nivel adecuado de anticuerpos? Sobre todo si no tuviste un esquema completo. Me hice las 3 dosis. Y en el esquema regular es 0, o sea, hoy, a los 1 mes y a los 6 meses, ¿verdad, doctora? Y sí, a los 6 meses posterior a la última vacunación se hace el dosaje. Y en base a eso vemos, ¿verdad? Si está por debajo de 10, amerita una dosis más y ahí repetirse la serología nuevamente. Pero tendría que hacer ahora la serología. Así mismo, ¿verdad? Todo el esquema. Pero solamente se puede hacer en 2 ocasiones. El esquema completo, en 2 ocasiones. O sea, hasta dos veces la inmunización. No hay una respuesta, sí. Y
O sea que la serología me tengo que hacer. ¿Alguna otra consulta sobre hepatitis? Sí. En pacientes que tendrían un rango de edad menor de entre 5 a 10 años, que si eran niños, ¿el mismo impacto tiene en ellos lo que tendría la hepatitis en adultos? ¿El tratamiento y las características y síntomas? Materno-infantil, ¿verdad? Muchas veces es asintomática al comienzo, ¿verdad? Porque otra vía de administración puede ser, en el caso de sanguínea, por ejemplo, o también que vemos también cortos punzantes. No son frecuentes, pero también hay, ¿verdad? Los síntomas son parecidos también, ¿verdad? Pero es más raro encontrar una hepatitis aguda en el niño. Si bien en la edad neonatal o lactantes menores sí pueden tener, y es muy grave, la mortalidad es muy alta. En los niños más grandes ya es un hallazgo casual. Hay que buscando ya serología o buscando otra, sobre todo post-transfusionales, por ejemplo. La principal diferencia, ¿verdad?, entre el niño y el adulto es que el niño que nace de una madre enferma sin tratamiento, 90% va a cronificar y va a ser un carcinoma, así como dijo la doctora. Al revés, en el adulto que se infecta hoy, prácticamente la gran mayoría pasa asintomático, remite espontáneamente, y un 10 a 20% es que cronifica y podría, de ese porcentaje que cronifica, hacer otra vez cirrosis y carcinoma hepatocelular otra vez en una proporción mucho menor. O sea que en el niño es altísimo si no se trata. Una vez cronificado es igualmente tratable. Sí, también. Y recordar que el esquema de vacunación del niño, la hepatitis B está dentro de la vacuna pentavalente, que se aplica a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Y es monovalente, o sea, solamente vacuna para hepatitis B, la que se pone en el recién nacido. Esto es algo que se está utilizando hace poco tiempo en nuestro país, realmente 1 año, ¿verdad? Anteriormente solamente dentro de la vacuna pentavalente. Pero es algo que prácticamente en el futuro vamos a ir viendo menos, doctora, porque hoy por hoy la vacunación abarca bastante la población, ¿verdad? En nuestro país. En nuestro país. De la población mundial se cree que en este momento está, desde los recién nacidos por lo menos, está vacunado. Sí, a partir de esa alerta que hubo, en 82% de los países de la OMS están haciéndose la vacunación. O sea que no va a ser negocio ser hepatólogo dentro de unos años, entonces. El tema son los antivacunas ahora, que están de moda. Quería tampoco olvidarme y recalcarle a la gente que atiende, ¿Quién tiene a la gente de la población clave, a los pacientes con VIH, que son de población clave. Si tiene serología negativa para hepatitis, no hay que vacunarles, hay que pedirles que se vacunen, por favor, ¿sí? Porque tenemos la vacuna y está habilitada para los que están dentro de esa población. Entonces es muy importante porque muchas veces nos olvidamos de ese detalle. Es negativo, nos tranquilizamos y no le pedimos que se vacune. Hepatitis, sí. Redondeo de celulitis orbitaria. Tenemos las indicaciones sobre todo de valoración oftalmológica en estos niños. Vemos muchos pacientes. Otra cosa que iba a decirle, el tiempo de tratamiento también, ¿verdad? Generalmente esas son, en adultos por lo menos, esa es la consulta que habitualmente tenemos, ¿verdad? Y justamente ayer en el servicio de urgencia evaluamos un paciente que tenía una celulitis periorbitaria, pero que el paciente se le había ofrecido 14 días de antibióticos y él mejoró a las 48-72 horas y firmó su alta voluntaria y se retiró del hospital. Y ahora vuelve 2 semanas después ya con compromiso de globo ocular. Entonces eso es habitualmente lo que vemos en adultos y bueno, y sobre todo insistir y el tiempo de tratamiento, a ver si nos pueden decir algunas cosas.
En el caso de la edad pediátrica, la celulitis periorbitaria, sobre todo, es bastante frecuente en la consulta de urgencias, ¿verdad? Generalmente son niños preescolares o escolares y habitualmente está relacionado con una puerta de entrada. Puede ser algún traumatismo, algunas lesiones tipo furunculosis o también, ¿verdad? Lesiones a nivel por rascados, edemas que pueden ser alérgicos, son bastante frecuentes, ¿verdad? Y lo que es importante para nosotros es identificar si es una celulitis preseptal o ya es una celulitis orbitaria, porque el manejo es diferente, el pronóstico es diferente. Muchas veces lo que vemos es el edema, ¿verdad? Bipalpebral, y una cosa importante es el dolor del globo ocular y la movilización del ojo. Cuando las estructuras internas dentro del cono ya están afectadas, el ojo ya no puede moverse tan fácilmente y duele. Esa es la diferencia que vemos con lo es periorbitaria nada más, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso tiene un pronóstico mejor, mejora rápidamente con el antibiótico. Como son chicos pequeños, se suelen internar, ¿verdad? Y se hace tratamiento antibiótico endovenoso. Para recalcar nomás que es sumamente importante el manejo multidisciplinario de oftalmólogos, infectólogos, pediatras, otorrinos muchas veces, y de acuerdo a la puerta de entrada de esa celulitis, ¿verdad? Y así como dijiste, doctora, nosotros vemos en la mayoría de los niños, el 80-90% de los casos son celulitis preseptales o periorbitarias. Yo nomás quería, las conductas que nosotros llevamos a cabo, ¿verdad? Que nosotros internamos o solicitamos internación con el pediatra o el infectólogo a todos los niños menores de 5 años, ni por más que sea una celulitis preseptal, por el tema de que los niños niños menores de 5 tienen menor defensa, y así como dijo Teresa, la parte del drenaje venoso, que al carecer de válvulas es fácilmente, una preseptal puede evolucionar muy rápidamente a una complicación de una celulitis orbitaria. O sea, comportarse como una celulitis orbitaria siendo una celulitis preseptal. O sea, puede desarrollar una trombosis del seno cavernoso, puede desarrollar un cuadro meningio por la edad de esos niños. O sea, nosotros generalmente menores de 5, hablamos con los infectólogos, yo siempre hablo con infectólogos y pediatras para internar. Y en los casos de la celulitis orbitaria, sí, todos se internan para el tratamiento endovenoso. De 5 en adelante puede ser tratamiento ambulatorio. Yo siempre en contacto con o mi pediatra o mi infectólogo, y evaluando todas esas cosas. Otra cosa que en niños mayores evaluamos es la agudeza visual, que cuando disminuye la agudeza visual ya es un indicativo de que esa celulitis está progresando, y el defecto pupilar aferente que nosotros realizamos en consultorio. Hay un trastorno al defecto pupilar del reflejo fotomotor. Todos esos son indicativos: proptosis, quemosis, parálisis del tercero, del sexto, del quinto nervio. Todos son indicativos de que eso está evolucionando, ¿verdad? Y ahí lo que es importante es la internación para pedir todos los estudios, la ecografía, la tomografía, para evaluar si no hay abscesos. Y bueno, es muy, muy importante el manejo multidisciplinario. Consultó y se le trató con clindamicina. Su origen especificó que era piel, ¿verdad? Pero al final se habló que el tratamiento tiene que ser combinado, una cefalosporina de tercera generación y clindamicina. O sea, podemos quedarnos tranquilos sabiendo que el origen es piel
y administrarle solamente una clindamicina. Primer punto. Segundo, con respecto a la resistencia de la clindamicina, ¿verdad? Del estafilococo a la clindamicina. ¿Cuánto es el porcentaje y si podemos seguir usando en forma segura? Generalmente hacemos un tratamiento combinado porque tenemos que cubrir estafilococos aureus y tenemos que cubrir también estreptopiógenes, ¿verdad? Sobre todo cuando se hace en forma ambulatoria en chicos más grandes, solemos hacer una combinación de trimethoprim sulfa con amoxicilina, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de que internemos al chico, va a depender de hasta dónde vaya anatómicamente, ¿verdad? Si es preseptal, podemos utilizar también una cefalosporina de tercera, podemos usar clindamicina porque sabemos que no pasa barrera, ¿verdad? Pero teniendo esa salvedad. Y si es ya más grave, agregar vancomicina. La resistencia a clindamicina estamos viendo que está aumentando, están alrededor de un 30 o un 40% en el IMT. Si bien eso es muy preocupante porque cada vez nos quedamos con menos opciones de tratamiento ambulatoria, sobre todo para lo que sea piel y partes blandas. Para trimethoprim sulfa, por suerte todavía es bajo, creo que es menos del 5% y podemos usar todavía, pero para casos más graves no es una opción muchas veces, ¿verdad? Porque tendríamos que contar con formas endovenosas, ¿verdad? Que no tenemos siempre. Entonces, llegamos a usar vancomicina un poco más de lo que querríamos usar. En cuanto a la duración, va a depender de la gravedad, ¿verdad? Puede ser hasta una semana cuando es muy leve y eso puede ir mucho más de acuerdo a la afectación que tenga. Puede ser bastante larga, inclusive 2 hasta un mes, inclusive. Micrófono. Allá. ¿El micrófono? Con respecto a la última pregunta, así como se había dicho, realmente llama la atención el porcentaje, tener en cuenta la gravedad y según la semiología, ver si es preceptal y si es una orbitaria. Ese es un punto demasiado importante como para diferenciar el tratamiento. El segundo punto a tener en cuenta que ya se presentó es el ver si hay puerta de entrada o no hay puerta de entrada y ver el origen probable o sea, cuál fue el foco inicial. Y lo llamativo y realmente alarmante es una situación que mencionó la doctora Cintia Aranda, es el porcentaje elevado de resistencia del Staphylococcus aureus, que es uno de los agentes etiológicos más frecuentes, a la oxacilina, que está cerca del 80%, y a la clindamicina, como dijo, en algunos centros 18 a 20% y cerca del 30%. O sea, realmente hoy día para nosotros es una opción que hay que tener, hay que tener mucho cuidado. Si se trata, a veces es un poco difícil diferenciar si es una preseptal o es una celulitis orbitaria, porque el chico expresa mucho dolor, ¿verdad? Entonces no puede, a veces es un poco difícil la apertura. En esos casos realmente se recomienda adicionar, así como se mencionó, la cefalosporina de tercera generación y la vancomicina. ¿Por qué? Hasta que uno pueda definir bien la localización o la fuente del origen, porque la vancomicina pasa barrera, ¿verdad? Y hoy día por el porcentaje de resistencia. Y no ser temeroso en cuanto a la dosis, usar a 60 miligramos kilo peso día. La vancomicina realmente tiene varios bemoles. Y la otra opción que se menciona hoy día es la ceftarolina, ¿verdad? Como una opción, un nuevo antibiótico. Pero de lo que disponemos nosotros hoy día es eso. Otro punto muy importante que ya se mencionó también, el manejo multidisciplinario que ya se mencionó acá y ver si se puede hacer un estudio de imagen lo más precozmente posible. Entonces,
si es necesario hacer un drenaje cuando el paciente está clínicamente estable, se invita al concurso a un otorrino, ¿verdad?, si el foco es sinusal, porque mientras no se drene, entonces es más difícil el tratamiento. Y con respecto a la duración del tratamiento, si la celulitis es preseptal, 10 a 14 días, ¿verdad? Lo que uno evalúa, si hay una mejoría clínica franca, el pasaje a vía oral precoz. Si se trata de si el paciente se tuvo que haber hecho algún drenaje, realmente, si se trata de una orbitaria, el tratamiento generalmente es 10 a 14 días después del drenaje, endovenoso. ¿Está? Y ahí abarca el cero. ¿Está? O sea, que entonces, ante la duda, si el paciente Sí. está así, está agudo, con dolor, Con dolor. no me equivoco si le hago dosis menor de antibióticos. Sin ninguna duda. O sea, es mejor pecar a favor del paciente para que uno pueda, a veces pasa uno 48 horas sin poder dilucidar. Gracias, doctora Loera. No sé si hay alguna pregunta más. Para cerrar, realmente excelente el panel debate. Muchísimas gracias a las disertantes y a los coordinadores, a la invitada, la doctora Rocío. Quiero pasar a entregar a la doctora Miriam Godoy, si alguien me puede sacar una foto. ¿Quién me va a sacar? ¿Vos sacás bien? Amanda, enfoca bien. Sí. Su certificado como miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Bienvenida, doctora. La doctora Teresa Fernández, bienvenida a la Sociedad Paraguaya de Infectología. Este es como disertante y este es como miembro titular. A nuestra panelista, la doctora Rocío Ferreira. Muchas gracias, doctora, por tus aportes y te vamos a seguir convocando cuando hablemos de otros temas pediátricos. Gracias. A la doctora Cintia Aranda. Gracias, doctora Aranda. Ella, colaboradora para la sociedad, como siempre. Y al doctor Mariano Portillo, consecretario de actas. Secretario de actas de esta comisión directiva. Y bueno, gracias al Laboratorio Zaval. Y entonces, de ahora en más vamos a tener la transmisión vía Facebook. Pero no quiero que se queden en su casa a mirar. Vengan, por favor, porque siempre hay sorpresas al final, ¿sí? Muchas gracias a todos. Y su certificado, entonces, le va a llegar a su correo o cualquier cosa. Están reclamando si está mal el nombre o algo, siempre a la secretaría. Muchas gracias.